Hola chicos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra clase de historia. Ya habíamos mencionado en videos anteriores que el tema que vamos a estar abordando es todo lo relacionado a Nueva España, a todo este periodo que podemos llamarlo periodo colonial, época de colonización, virreinato, Nueva España. Nos estamos refiriendo siempre a al mismo término. El virreinato, recordemos que inicia con la caída del Imperio Azteca, en 1521 con la caída de México Tenochtitlán. Abarca 3 siglos hasta la consumación de la independencia en 1821. Durante estos 3 siglos de dominación española se vivieron muchos cambios en nuestro territorio, cambios que se hicieron para cambiar del mundo prehispánico al imperio español, en donde los españoles sí pusieron sus reglas, sus costumbres, sí tomaron algunas del mundo prehispánico. ¿Por qué? Porque los indígenas seguían viviendo en el territorio y era muy difícil desprenderse completamente de todo esto, porque es una forma de vida. Pero los españoles impusieron su religión, impusieron su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, sus actividades económicas, sus formas de vida, sus construcciones, con las iglesias, con las haciendas, etcétera, con toda la organización política que ellos hicieron en la ahora Nueva España. A lo largo de estos 3 siglos del periodo de colonización, los españoles siguieron conquistando el resto del territorio. Conquistaron toda la parte norte y se expandieron por el resto de México. Lo fueron haciendo poco a poco, asentaron sus haciendas, crearon sus propias construcciones, hicieron sus ciudades coloniales, generaron empleos en las minas y lo más importante, o algo que fue de gran impacto, es que convirtieron a la religión católica como la religión oficial de Nueva España. Hicieron la conversión de los indígenas a la religión católica. A este proceso se le llama evangelización, a la conversión de los indígenas a la religión católica. Para poder hacer esto, para poder evangelizar a toda la población indígena, que era muchísima más que la española en ese momento, trajeron órdenes religiosas a nuestro país para dividirlas a lo largo del territorio y poder abarcar como grupos de indígenas y enseñarles la religión católica. Mismo tiempo que enseñaban la religión católica, les enseñaban a hablar español. Las órdenes religiosas eran 4. Esas 4 órdenes religiosas fueron los franciscanos, los jesuitas, los dominicos y los agustinos. Fueron las 4 órdenes religiosas que llegaron a México para crear los conventos, las iglesias y para distribuirse en diferentes pueblos para llevar a cabo la evangelización de los indígenas. Chicos, vayan a la página 197 de su libro. En ella van a encontrar un mapa en la parte de arriba en donde está marcado cuál era la división política que se tenía en Nueva España. Es decir, cómo estaba dividido el territorio cuando ya fuimos el Imperio Español. Recordemos que en el mundo prehispánico las partes que estaban habitadas eran, o mayormente habitadas, en las partes de Mesoamérica, todo lo que era el sur del país, mientras que las partes que pertenecían a Oasis América y Aridoamérica estaban menos pobladas por las cuestiones de los cultivos, de los climas, etc. Pero los españoles poco a poco fueron poblando todo el territorio. Lo que buscaban era abarcar todo lo que era el territorio. ¿Para qué? Para que no fueran a llegar otros imperios y quitarles parte del territorio. Vamos a recordar un poquito, bueno, muy atrás. ¿Recuerdan ustedes cuando platicábamos en primer año acerca de las 13 colonias inglesas que se formaron en el territorio de Estados Unidos por Gran Bretaña o por Inglaterra? Entonces, este momento histórico ya no estaban los españoles solos en nuestro continente, ya estaban esas colonias, ya estaban los españoles ahora en nuestro territorio, y los españoles también conquistaron parte de Suramérica. Recordemos que los portugueses conquistan Brasil, entonces ya había como más europeos llegando al continente americano, queriendo conquistar, dividirse todo el territorio. Dijeron los españoles, no vamos a permitir eso, necesitamos poblar todo el territorio para quedarnos ya con estas tierras. Entonces se fueron a poblar todo el norte del territorio y se lo dividieron, lo fraccionaron, y así fue como se da la división política de Nueva España. Enviaron ahorita yo les mencionaba que las órdenes religiosas eran las que se encargaban de la evangelización.
Los enviaron junto con grupos indígenas, les daban tierras, buscaban asentarse cerca de ríos, de lagos, para que fuera pues mejor los cultivos y que el agua permitiera pues que toda esta parte de la agricultura les permitiera obtener su alimento. Entonces se llevaban a grupos y los asentaban en estos lugares, les creaban las iglesias y vivían cercanos a las iglesias. Por eso es que si ustedes han tenido la oportunidad de visitar el centro del país, hay la iglesia, que es como la catedral, está la población, y se buscaba que estuvieran cerca de la iglesia para esa cercanía, aprovecharla para la evangelización. Cuando ustedes hicieron su primera comunión, algún familiar, amigo, vecino, ustedes conozcan a alguien, a veces han dicho, es que se fue la doctrina, cuando se va y se prepara para la primera comunión. Pues este término surge de aquí. La doctrina era adoctrinar o enseñar a la población para que tuviera esta preparación y el conocimiento acerca de todas las creencias de la Iglesia Católica. Ustedes pueden observar en el mapa, pueden ver cómo estaba dividido entre esas división del territorio de lo que era en la Nueva España. Los estados del norte fueron los más difíciles de colonizar. Ya les decía yo que en el mundo prehispánico las áreas de Oasis América y de Latinoamérica no estaban completamente pobladas, pero tampoco estaban solas. Sí había personas, sí había asentamientos ahí. Cuando los españoles empiezan a distribuirse a todo lo largo del territorio, pues se topan con que no llegaron ni les cedieron los indígenas así fácil el territorio. O sea, hay algunos que se opusieron, que estaban rebeldes, que no querían, que lucharon. Entonces las personas de la religión, todas las órdenes religiosas que mandaban a las diferentes partes que llevaban con la misión de evangelizar, pues no podían solitos con todos los indígenas que decían, no, yo me opongo, yo no quiero que ingrese a mi comunidad, no lo voy a permitir, que se opusieron, que estuvieron poniendo resistencia a la colonización. Entonces tuvieron las órdenes religiosas que pedir al Imperio Español que les ayudaran con órdenes militares. Tuvieron que llegar los militares a someter a la población, tuvieron que llegar a imponer unas reglas, tenían castigos en base a las leyes, porque pues no era opcional. Esta parte ya era que poco a poco seguir dando que el Imperio Español se extendiera a todo lo largo de nuestro territorio. Hubo algunos enfrentamientos en la otra frontera con Guatemala, en donde en la selva y en los lugares recónditos, allá donde vivían algunos indígenas, pues estaban completamente inconformes y no querían ceder sus territorios. Esos fueron de los grandes problemas a los que se enfrentaron los españoles al querer extenderse. No era nada más haber conquistado Tenochtitlán y ya fácil extenderse a todo lo largo del territorio. Tuvieron que luchar también con el resto de la población que no deseaban someterse a las leyes del Imperio Español.